Mantenernos en la unidad. Pero la unidad a Dios el Padre y al Señor Jesucristo justamente también nos conduce a pensar que nosotros tenemos que tener esa firmeza en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación como familia, nuestra relación como familia en la fe. Mejor dicho, tenemos tantas cosas en las cuales tenemos que analizar y empezar a preguntarle al Señor si realmente estamos manteniendo la unidad. La unidad. Y los pasajes bíblicos hablan de esto. Pablo, Silvano y Timoteo, los saludamos, que permanecen en Dios, que permanecen en Dios. Justamente la palabra nos conduce a eso, a que podamos permanecer. Así que el primer punto en el cual nosotros empezamos a entender y a caminar es que como hermanos tenemos que mantener la unidad. Y cuando uno empieza a buscar al Señor, pareciera ser que en un punto la soledad fuera a ser algo mucho más grande que el entender que nos encontramos en medio de un cuerpo, en medio de una iglesia. Y es que justamente cuando caminamos en medio de un cuerpo, de una iglesia, es el propósito de caminar en un cuerpo, una iglesia, es que podamos mantener la unidad, la unidad. Pero para mantener la unidad tenemos que hacer lo que dice lo siguiente. Lo recordamos constantemente delante de Dios el Padre a causa de la obra realizada por la fe, el trabajo motivado por su amor, por su amor. Ese verso 3 cuando dice, acordándonos sin cesar del amor de Dios y el Padre, de las obras de vuestra fe. Así que justamente empezamos a ver que caminamos en una iglesia y una congregación en la unidad, pero obligatoriamente el caminar en unidad nos implica caminar con amor. Así que dice la Reina Valera del 60, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Y aquí empezamos a ver una cantidad de cosas que se involucran en la unidad de la congregación y de la iglesia, en cómo nos mantenemos y cómo buscamos justamente de esa presencia del Señor. Esa unidad, esa obra de la fe implica que nuestra vida tiene que pagar un precio y tiene que tener un punto de acción. Las obras, entendiendo las obras como esa acción continua en nuestro día a día, implica que nosotros podamos mostrar o manifestar qué es lo que hay en nuestro corazón. Las obras de la fe, justamente, muestran cómo estamos manteniéndonos con el Señor. Vamos a mirar un momento el libro de Judas, y yo me acerco porque vamos a mirar varios pasajes al tiempo. Judas 1:20 dice lo siguiente: pero ustedes, queridos hermanos, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia los lleve a la vida eterna. Tremendo, justamente esto es lo que nos dice. Pero ustedes, queridos hermanos, edificándose sobre la base de su santísima fe. Así que las obras es como iniciar una obra de construcción. Pareciera ser que al momento de iniciar una obra de construcción, pareciera que fuera a ser el trabajo de una persona. Y no, resulta que es el trabajo de un grupo de personas, como una congregación, como una iglesia, que somos llamados para caminar justamente en un proceso de edificación. Ahora, edificar, iniciar ese proceso de construcción, iniciar ese proceso de empezar a avanzar justamente en una misión y una visión a la cual somos llamados, implica que tenemos que tener fe. No iniciamos una obra sin fe.
Obligatoriamente, el poder mantenernos en unidad como comunión, como iglesia, como cuerpo, nos implica que la fe de todos se empiezan a juntar. Y es el momento en el que cuando un hermano está atravesando un momento difícil, puede recurrir a otro. Entonces, como los cristianos empezamos a ver que estamos como en una carrera, caminamos, corremos y estamos avanzando, incluso en el mundo, con el afán del mundo, y corremos y avanzamos, pero nos olvidamos que tenemos personas que están a nuestro lado. Llegamos a la iglesia, nos sentamos, alabamos, adoramos, recibimos palabras y ¡fum! Nos fuimos. Pero en el resto de la semana pareciera que no recordáramos justamente que somos un pueblo, que somos un cuerpo, que somos una iglesia que necesita eso, estar conectados unos con otros, estar apoyándonos unos con otros, estar justamente en espacios en los cuales podemos hacer parte de la oración en donde cargamos juntos la obra de Cristo. Y es que cuando empezamos a ver las obras de la fe también nos ayudan a que cuando hay alguien que está débil en la fe, las obras de la fe de otro nos fortalecen. Y a veces los testimonios son buenos justamente por eso. Cuando una persona se para a dar un testimonio porque ha visto la gloria de Dios en su vida, alguien que no está viendo algo o que de pronto está en un punto de batalla, de lucha, puede ver que Dios sí está obrando, que Dios sí se está glorificando. Y justamente lo que nos lleva a este pasaje es que tenemos que orar en el Espíritu Santo. Manténganse en el amor de Dios. Y es lo que les mencionaba ahora. Como iglesia, como hermanos, el amor tiene que existir. Y a veces pareciera ser que existe la contienda, el celo y estas cosas. Sí, sí, existen, están presentes. Porque en algún punto pareciera ser que los frutos de algunas personas todavía muestran un fruto de carne y no del espíritu. Pero es ahí justamente donde la misericordia, como dice este pasaje, esperen que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia los lleve a vida eterna. Así que tenemos que tener cuidado cómo nosotros miramos, juzgamos o señalamos a algún hermano. Vamos a seguir nuestro recorrido sobre la palabra. Vamos a ver qué dice Primera de Juan capítulo 5, verso 4. Dice de la siguiente manera: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amén. Y justamente el vencer el mundo y empezar a caminar en fe ayuda a que aquellos hermanos que están mostrando un fruto de carne, un fruto que no glorifica al Señor, podemos ayudarlos a que se fortalezcan en el Señor, a que ellos puedan vencer el mundo, porque pareciera ser que el mundo en algunas personas suele ser un poco más fuerte que la fe que tienen en ese momento. Segunda de Pedro, vamos a recorrer varios pasajes. Les dije, vamos a hacer un recorrido, por eso me traje aquí como para mirar rápido los pasajes. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice lo siguiente en el verso 5. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dios mío, pareciera ser como una escalera de cosas que tienen que estar en nosotros. Así que hermano, digamos que siempre vemos que en las congregaciones a veces se ve que un hermano comete algún tipo de error. Y yo no sé si ustedes recuerdan esa canción de Ricardo Rodríguez cuando hablaba, yo quiero una iglesia que sane el herido, que rompa cadenas. Hermano, y pareciera ser que este pasaje, que esta canción se nos olvidara, incluso lo que implica el amor fraternal de unos a otros. Pero algo que es una responsabilidad personal es que nos debemos esforzar por añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Y justamente el conocimiento lo agregamos cuando escuchamos la palabra, cuando estamos en medio de los devocionales, cuando leemos un libro que nos edifica, cuando leemos la palabra del Señor.
cuando empezamos a meditar justamente en todo esto, pero que día a día ese conocimiento empieza a ser práctico. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. Y aquí es quizás uno de los puntos donde empezamos a tener dificultades. Si primero soy yo el que debo madurar y crecer en la fe para hacer un apoyo a mi hermano que se encuentra a mi lado, y justamente lo que la palabra me dice aquí es que yo tengo que poner a mi fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia. Cuando nosotros no somos capaces de poder colocar dominio propio, empezamos a fallar. Y es que justamente la expresión del amor implica que haya un dominio propio. Porque cuando encontramos ese hermanito que empieza a ser y nos habla justamente como no nos gusta, nos trata quizás de una forma que no es agradable, pareciera ser que de pronto lo que hay dentro de nosotros es como si fuéramos unos fosforitos y pareciera que hay hermanos que reaccionan como un fósforo. ¡Pum! Y se encendieron inmediatamente y se les encendió un lado que no debía encenderse. Constancia, devoción a Dios, afecto fraternal y el afecto fraternal al amor. Así que lo que empezamos a ver es que aquí hay una escalera justamente de lo que tiene que empezar a agregarse en nuestra comunión íntima, en nuestra vida personal, para que podamos llegar justamente a ese afecto fraternal por los que están a nuestro lado. Afecto fraternal. Justamente otras versiones bíblicas dicen, estimar a sus hermanos en Cristo, sobre todo, amar a todos por igual. Oiga, y yo me pregunto, ¿será que las roscas vienen de Dios? ¿Será que esas rosquitas que se arman de que yo amo más a este hermano, pero yo no puedo estar con este otro hermano? Y es una realidad dentro de la iglesia, hermano. Es una realidad que justamente cuando estamos en la iglesia pareciera ser que nos sentimos más cómodos con un grupo de personas, pero hay otras que definitivamente ni las toleramos, ni las podemos ver. Fíjense que esto va en contra de lo que nos dice el Señor, porque ese afecto fraternal tiene que superar esas dificultades y pareciera ser que en algún momento se nos convierte en una prueba de fe para nosotros también. Así que vamos a acercarnos también a Primera de Pedro. Primera de Pedro, ya estoy aquí cerca, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 9. Dice de la siguiente manera. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan las mismas clases de sufrimiento. Hermano, resistir, la resistencia, la perseverancia, el dominio propio, la constancia. Vean cómo se empieza a conectar todo. Todo termina conduciendo a que todos en el mundo tenemos que soportar algo. Todos en el mundo vamos a tener que resistir algo. Entonces justamente cuando empezamos a estar en la iglesia, empezamos a compartir y empezamos a estar juntos, y hermano, cuando a ese hermano que se le explota por alguna cosa, porque es que a veces pasa dentro de la iglesia, o sea, hermano, eso es algo que puede suceder. Y justamente cuando llegue a suceder algo, tenemos que ser más fuertes nosotros para no responder de la forma equivocada. Tenemos que ser más fuertes nosotros para soportar incluso en algún momento algún hermano que quiere actuar. Pero el soportar no significa que sea algo constante, implica que también podamos orar por esa persona para que el Señor pueda traer un cambio, para que el Señor pueda conducir a un arrepentimiento, para que el Señor pueda traer esa renovación en sus pensamientos. Primera de Pedro, el capítulo 1, verso 9 dice lo siguiente. Seguimos hablando sobre la fe. Pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Así que justamente en todo este proceso de perseverancia, en todo este proceso donde la fe se mantiene, la fe nos ayuda a perseverar. Y es que en ocasiones, listo, hablamos de la fe para lograr cosas
en nuestro mundo financiero, hablamos de la fe para romper cosas en nuestros objetivos personales, hablamos de la fe justamente para poder lograr comprar esa casa que anhelamos, lograr comprar ese vehículo que queremos, lograr poder tener esas cosas que nuestro corazón anhela. Pero la fe también se tiene que mover dentro de la congregación. La fe también se tiene que mover justamente entre nuestros hermanos. La fe también tiene que moverse en nuestro afecto fraternal. Porque pareciera que el afecto fraternal se pone a prueba y esa obra queda estancada solamente para mí. Y solamente para mis sueños y para mis metas. Y yo tengo fe porque voy a lograr comprar los tiquetes para irme a San Andrés en diciembre. Y yo tengo fe justamente porque voy a lograr comprar el vehículo último modelo. Y yo tengo fe porque me va a salir ese empleo, mejor dicho. Y yo tengo fe, yo tengo fe. Pero dentro de la congregación, en lo que empezamos a compartir como hermanos, pareciera ser que la fe se encuentra estancada. Porque no somos capaces de mostrar un poco más allá de lo que nosotros tenemos. Ahora, lo que la palabra nos dice es que todo esto nos conduce a que en nosotros tiene que existir algo llamado constancia en la esperanza. Constancia en la esperanza. Esa constancia en la esperanza en la cual nuestra fe es puesta a prueba, pero que nosotros resistimos para permanecer. Y cuando hablamos de la constancia en la esperanza, no sé si usted se acuerda justamente de lo que dice Romanos 12:12. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Tremendo, ¿cierto? Esto es tremendo, porque justamente lo que podemos ver es que alegrarse en esa esperanza implica una constancia, que es lo que estamos viendo. Tener esa constancia y esa firmeza nos obligan a que podamos tener esa esperanza sobre la paciencia en el sufrimiento, sobre la perseverancia en la oración, sobre que podamos ayudar a nuestros hermanos necesitados. Y es por eso que siempre tenemos una canasta a la entrada, que es la canasta de misericordia, para que se acuerden justamente que cuando usted haga mercado se acuerda que alguien dentro de la congregación, alguien dentro de la iglesia, no tiene arroz, no tiene aceite, no tiene quizás lenteja, quizás la situación que está viviendo no le favorece para poder alimentarse como debe ser. Y que nos podamos acordar justamente de esas personas en esa canasta. Alegrarnos en la esperanza, mostrar esa paciencia, perseverar en la oración, nos empujan a que nosotros tenemos un relacionamiento y una comunión vertical y horizontal. Tenemos una relación vertical con el Señor, tenemos una relación horizontal con nuestros hermanos. Así que practicar la hospitalidad, bendecir a quien nos persigue, no maldecir, alegrarnos con los que están alegres y llorar con los que están tristes, implica mucho más de nuestra parte. Pagar un precio extra justamente sobre lo que nosotros estamos viviendo en nuestra relación con nuestros hermanos. 1 Corintios 15:58 nos dice lo siguiente. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal, de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. 58, perdón. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Imagínense qué bonito este pasaje, ¿cierto? Qué bonito es este pasaje porque justamente lo que nos llama el Señor es a que la obra de nuestra fe, esa constancia en la esperanza, se mantenga firme e inconmovible, progresando siempre en la obra del Señor.
Y justamente nosotros tenemos que entender que nuestras vidas son un proceso de construcción. Nuestra vida es un proceso que se encuentra en edificación. Ahora, si nosotros nos detenemos, si nosotros simplemente nos encontramos como tan cansados y paramos por un momento, detenemos todo. Detenemos la obra, detenemos la constancia, ya no nos mantenemos firmes, todo se detiene, la obra se detiene. Eso es como cuando uno empieza a ver un proceso de edificación, cuando uno ve, por ejemplo, el edificio al lado y empieza el proceso, empiezan a hacer toda la demolición de la edificación antigua, empiezan a hacer, a socavar las estructuras, empiezan a construir las bases, empiezan a hacer columnas y empieza a subir piso 1, piso 2 y empieza todo un proceso de construcción. Pero cuando vemos que hay obras que simplemente se quedaron detenidas, porque seguramente los recursos económicos no alcanzaron, hubo un mal proceso de planificación, hubo un mal proceso de estimación de gastos, o hubo gastos adicionales, y vemos esas obras que se encuentran detenidas. Nuestras vidas no tienen que quedar justamente así, porque si nosotros somos una casa viva en el Señor, nosotros somos una edificación en el Señor que está en ese proceso de construcción y de edificación, tengamos la seguridad que las finanzas no van a ser un obstáculo para que la obra se detenga. Nuestras emociones no deberían ser un obstáculo para que nos levantemos cada mañana a edificar la obra. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos no deberían ser un obstáculo para salir adelante. Justamente lo que la palabra nos anima a eso, a que seamos firmes e inconmovibles. Pero seamos sinceros, suena muy bien cuando leemos ser firmes e inconmovibles, pero la realidad es otra. La realidad es que cuando llega una factura y vemos el valor de la factura, esa firmeza como que ya no es tan firme, que justamente cuando llega a una circunstancia pareciera ser que no somos tan firmes, o incluso cuando nos sentimos tan agotados por el día a día, por la rutina del trabajo, por la rutina de los estudios, cuando nos sentimos tan agotados, las fuerzas no nos dan incluso para abrir la Biblia, para leerla, para orar. Pareciera ser que todo a nuestro alrededor, incluso nuestro mismo cuerpo, termina siendo mucho más fuerte que el deseo y la necesidad que esa obra pueda continuar. Ahora miremos qué dicen los salmos. El Salmo 39. Salmo 39, en el verso justamente el verso 7. Dice de la siguiente manera: y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza he puesto en ti. Líbrame de todos mis transgresores, que los necios no se burlen de mí. Imagínense que justamente en el momento en el cual nos encontramos en medio de oscuridad, en medio de dificultad, en ese punto donde pareciera ser que incluso en la oficina del trabajo somos como el hazmerreír, o empieza la murmuración porque nosotros quizás no nos movemos a lo mismo que los demás. David en ese momento lo único que pudo expresar fue: ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza la he puesto en ti. Esa esperanza, esa esperanza es parte justamente de las cosas que tienen que permanecer firmes junto con la fe. Porque en el momento cuando el volumen de fe se baja, nuestra esperanza tiene que estar súper alto. Y es que dentro de la vida de comunidad que tenemos como hermanos y como iglesia, cuando un hermano no tiene esperanza en las cosas, que es pesimista, que parece un poco a Gedeón. Y a mí me da risa justamente la historia de Gedeón, porque el Señor le habla y el Señor le está dando la promesa y él dice: ¿será que sí? ¿Será que puedo? Pero Señor, son muy poquitos los soldados que tengo para poder enfrentarme. Es muy pocos los elementos y las armas que yo tengo para poder irme a la batalla. Y empieza el pesimismo a asumir un rol tan fuerte en nuestras palabras, en nuestra manera de expresarnos, que nos cuesta, hermano. Y es ahí cuando nosotros como hermanos empezamos a hacer un apoyo, una palanca para los que están alrededor. Una palanca para que la esperanza persevere en los que están a nuestro lado.
Y tenemos que ser justamente ese apoyo, hermano. Tenemos que ser ese apoyo. El apoyo para que otros que no tienen esperanza puedan encontrar esperanza. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. No caeré. Dios es mi salvación y mi gloria. Él es mi roca que mi fortaleza. Mi refugio está en Dios. Oh pueblo, confía en Él siempre, derrama ante Él tu corazón, pues Dios es nuestro refugio. Qué bello, ¿cierto? Que nosotros podamos justamente reconocer eso. Nuestro refugio y nuestra esperanza es Dios. Y saben que en el mundo justamente muchos encuentran el refugio y la esperanza en el alcohol, en las drogas, en cosas que son temporales. Y lo ve uno con mucha frecuencia, la ansiedad. La ansiedad empieza a devorarnos de una manera tan fuerte y justamente cuando llega una persona que es ansiosa y toca, por ejemplo, el cigarrillo y empieza a tener ese efecto de la nicotina en su cerebro, porque es que, hermanos, hay una reacción química y hormonal con cada una de estas cosas. Las drogas o los productos o los fármacos alucinógenos producen un efecto en el cuerpo de una persona. La nicotina. La nicotina produce un estado de relajación, un estado de sedación temporal. ¿Cuál es el problema con todas estas cosas? Que es como lo dije, es temporal. Y justamente que la persona cuando está llena de tanta ansiedad, cuando la angustia, cuando la desesperanza logran ocupar tantos lugares dentro de su corazón, dentro de su mente, hermano, ya no es un cigarrillo, ya son 3, ya son 5, ya es una cajetilla, ya son 2 o 3 cajetillas, porque se necesita ese efecto de relajación. Necesita poder contar con ese efecto de sedación para no sentir lo que está pasando alrededor. Y es como lo que vemos en Estados Unidos con los drogadictos que ya le llaman la calle de los zombies, el fentanilo. Hermano, es tan agobiante la realidad de la vida que parece ser, para algunas personas, parece ser mucho más fácil escapar. Tener el efecto del fentanilo en el cuerpo y de estar desconectado por completo de toda realidad. Mire justamente a dónde lleva la ansiedad y la angustia. A dónde lleva justamente toda esta desesperanza. A tener un punto en el cual el reposo y la tranquilidad se encuentran en algo temporal, que produce un daño al cuerpo, que produce un daño a la vida, que acaba con hogares y con familias. Y es terrible. Pareciera ser como un diseño de las tinieblas justamente para tener un plan de destrucción para hogares. Un plan en el cual empieza a destruir familias y relaciones. Pero eso también pasa justamente con personas que quieren establecer toda su esperanza, toda su confianza, todo en otra persona. Y es cuando empezamos a ver también relaciones posesivas, relaciones que empiezan también a hacer daño, relaciones que empiezan a ser tan asfixiantes, porque si tú no estás conmigo, no está nada bien. Si tú no haces lo que yo digo, no es lo correcto. Incluso cuando creemos que esa desesperanza se muestra en el consumo de alucinógenos, pensamos que una relación amorosa también empieza a dañar y a generar falta de esperanza en lo que se vive. Voy a mirar un minuto el Salmo 71, verso 5. Dice lo siguiente: Tú, soberano Señor, has sido mi esperanza. En ti he confiado desde mi juventud. Imagínense eso. Desde el vientre de mi madre dependo de ti. Desde el seno materno me has sostenido. Por siempre te alabaré. Para muchos soy motivo de asombro, pero tú eres mi refugio inconmovible. Mi boca rebosa de alabanza y todo el día proclama tu grandeza. Qué bello. Pero justamente eso es lo que pasa.
que tenemos que decir eso. Tu soberano Señor ha sido mi esperanza. En ti he confiado desde mi juventud. Y hoy es un día en el cual la juventud corre, la juventud se refugia en todo esto, incluso en las relaciones. Pero es que no queda solo en la juventud, porque igual todos pasamos por la adolescencia y hoy somos adultos y hoy estamos viviendo cosas diferentes. Pero pareciera que también quedáramos como incrustados, aferrados a que mi esperanza es mi pareja. Mi esperanza es mi novio, mi novia. Mi esperanza es, y empezamos a establecer anclas. Empezamos a aferrarnos a cosas como esperanzas. Pero lo que dice el pasaje, desde el vientre de mi madre dependo de ti. Cuando nosotros empezamos a entender que dependemos del Señor, toca dar gracias al Señor por lo que comemos, hermano. Porque con todo lo que estamos viendo, si nosotros dependemos del Señor y hacemos como decía Pablo, oramos por nuestros alimentos, sabemos que lo que estamos consumiendo no nos va a hacer un daño. ¿Sabe? Hay tantos problemas en estos momentos sobre la seguridad alimentaria que uno tiene que dar gracias porque hoy recibió alimentos. Justamente en esta semana vemos el reporte que salió de la FAO donde mencionaba que Colombia está empezando a vivir una crisis en seguridad alimentaria porque hay un porcentaje significativo de la población que no está logrando acceder a una provisión básica de alimentos. Así que imagínese usted una persona que no logra tener la provisión de alimentos. Una persona que sale el día a día a batallarla, a lucharla, a conseguir el pan de cada día. Hermano, dígame usted, si a una persona de esta usted le pone un plato un plato ejecutivo, no digamos un corriente, dígame cuál será su expresión. De alegría, de asombro y de alegría, de agradecimiento. Y muchas veces se empieza a ver justamente cuando hay obras de caridad, obras sociales que llegan a personas que en un momento de desesperanza tienen un brillo de luz. Y así nos pasa a nosotros. Así nos pasa a nosotros. Dice, para muchos soy motivo de asombro, pero tú eres mi refugio inconmovible. Nos pasa a nosotros porque nosotros seguramente nos encontramos confiados con que ya tengo un contrato, ya tengo un plan de trabajo, ya tengo un buen plan de inversión, el negocio está funcionando bien, tengo empleo, así que tengo una mensualidad fija, no hay problema. Nos empezamos a refugiar en una cantidad de cosas creyendo que llegamos a un punto en el cual no tenemos que depender del Señor. Creemos que no dependemos del Señor. Creemos que ya llegamos tan alto, que no hay necesidad de depender del Señor. Pero fíjense cómo dice el Salmo, o sea, nosotros tenemos que aprender que bien sea en la riqueza, en la pobreza, en lo que sea, siempre y todos en el mundo tienen que depender del Señor. Así que si usted económicamente está muy bien, si usted está siendo bendecido por el Señor, recuerde eso, bendecido por el Señor, bendecido por el Señor. Que hoy usted cuando rompa su ayuno y reciba su almuerzo, así que usted vea esa sopa rica, así grande, calientica, y coja ese plato así, usted diga, Señor, gracias, Padre, porque tú me has provisto de este alimento, porque tú has traído el alimento. Gracias, Señor, que yo puedo bendecir por estas cosas. Cuando usted llegue a su casa y usted pueda prender su televisor y usted pueda estar en su sofá, usted puede decir, gracias, Padre, porque usted me ha provisto y usted me ha sustentado de esto. Así que su boca siempre rebose de alabanza. Aquí empieza lo contrario. Si mi boca rebosa de queja, duda, falta de fe, falta de esperanza, ¿de qué está rebosando nuestra boca el día de hoy? Sino que la palabra dice, mi boca rebosa de tu alabanza y todo el día proclama tu grandeza. Que podamos decir, cuán grande y hermoso eres tú, Señor, porque hoy me he podido levantar bien, sano, fuerte. Gracias, Señor, porque puedo salir justamente a mi trabajo de la mejor manera. Y es que en los pequeños detalles donde nosotros tenemos que empezar a valorar y aprender que el Señor está a nuestro lado.
Cuando nosotros no somos capaces de valorar cositas pequeñas, cositas pequeñas. Estoy bien, tengo ropa, tengo calzado. Vea, a veces creemos que somos merecedores de absolutamente todo. Y digo, Señor, no es que yo me lo merezco todo. Yo soy merecedor de todo porque mis obras de mi fe son por encima de todo el mundo. Así que yo merezco todo. Y nos olvidamos justamente de poder dar esas gracias al Señor. Yo digo al Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza, el Dios en quien confío, nuestro refugio y fortaleza. Y es que cuando yo me siento fuerte, pero mi hermano se siente débil, este es el pasaje que yo debo orarle. Señor, que él encuentre refugio y fortaleza en ti, Padre. Que su confianza esté en ti. Que su confianza no esté justamente en el banco. Que la confianza no esté en el crédito, en la tarjeta de crédito. Que la confianza no esté en otra persona. Que mi confianza no esté en depender de otro. Sino que justamente yo pueda encontrar esa relación con el Señor y con mis hermanos que nos permita crecer a la altura del varón perfecto, juntos, perseverar juntos. Romanos 15:13 dice de la siguiente manera: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué tremendo. Yo le oro al Señor constantemente porque nosotros podamos vivir una continuación del libro de los Hechos. Imagínense que el libro de los Hechos fuera el libro 1 y que nosotros nos encontremos viviendo el libro 2. Y no solamente lo digo porque quizás hay persecución, porque hay calumnia, porque hay murmuración, porque hay señalamientos, sino porque nosotros como hermanos podamos vivir justamente como dice este pasaje, en el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, si el Espíritu Santo está aquí, que nosotros podamos vivir en esa comunión. Y es aquí cuando este pasaje asume gran importancia, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría, paz a ustedes que creen en Él. Díganme cuántas personas en este momento no quisieran tener alegrías en sus vidas, no quisieran tener paz en sus vidas, hermano. ¿Cuántos no quisieran tener paz? Y es que en el mundo se corre por la paz, hermano. Nosotros tenemos la oportunidad. ¿Cuál oportunidad? Tenemos el derecho, tenemos el legado de poder aferrarnos a esto, que nuestra vida sea una vida de alegría, que podamos sonreír, que podamos llegar a la oficina del trabajo. Y me ha pasado, hermano. Yo llego a mi oficina de trabajo y todo el mundo con cara, mejor dicho. Y me ha sucedido que me llega la persona más ácida y me dice, oiga, hermanito, pero yo a usted lo veo como muy feliz. ¿Y usted por qué está tan feliz? ¿Por qué tengo que estar infeliz? Yo le volteo la pregunta, ¿por qué tengo que estar infeliz? ¿Por qué? Porque el trabajo no está funcionando bien, porque las cosas no están en orden. Esto pasará. Y lo que estamos viviendo es temporal. Lo que estamos viviendo implica que podamos ser felices, porque tenemos un derecho. Y que podamos tener paz, hermano. Es que realmente es súper complejo poder vivir y poder caminar bajo ese principio, que podamos tener paz. A ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para que rebosen, imagínense eso, hermano. Que nosotros seamos como un vasito que está lleno de agua y el agua es esa esperanza. Pero pareciera ser que en un punto nosotros no somos un vasito que el agua llegó hasta aquí, sino que nos convertimos en una fuente. Y es cuando uno ve la fuente que empieza a rebosar, a rebosar, a rebosar y el agua se desborda. Hermano, que nosotros nos podamos desbordar de esa esperanza para que nuestro hermano que está al lado, sin esperanza, la pueda recibir. Que aquella persona, incluso no hablemos de alguien que esté dentro de la iglesia. A mí me ha tocado, y esta semana fue justamente una de estas semanas donde a uno le toca hacer
negociador de paz. Y es cuando en esas reuniones se enrancha todo el mundo y yo me puse y yo hablaba con una persona de otra entidad del trabajo, le decía, pero tranquila, ¿por qué tenemos que hacer de esto un problema? Busquemos puntos de solución, busquemos puntos en los cuales esto se pueda solucionar y las cosas se puedan manejar de la mejor manera. Esperanza, hermano. Y esa persona me dijo, pues sí, Jairo, tienes toda la razón, de verdad. No. Y empezó a cambiar como su discurso, empezó a cambiar sus palabras. En eso nuestra vida tiene que dar testimonio también, en que podamos rebosar de esa esperanza. Porque, hermano, vivimos días difíciles. Vivimos días donde la esperanza pareciera ser algo no tan de moda, algo que no está tan presente. Así que la verdad que sí vale la pena y yo creo que nosotros podemos empezar a marcar la diferencia. A marcar la diferencia. Primera de Corintios, voy a leer el capítulo 9, verso 10, dice así. ¿O lo dicen más bien por vos, por nosotros? ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dicen más bien por nosotros? Por supuesto que eso está escrito por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador saca el grano, deben hacerlo con la esperanza de participar en la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechamos de ustedes lo material? Imagínense que hay algo. Y el principio es que de lo que sembramos recogemos. Así que si nosotros no logramos sembrar fe, sembrar esperanza, sembrar amor, sembrar constancia, sembrar disciplina con los que están a nuestro alrededor, ¿qué vamos a recoger, hermano? Y es que pasa como aquella persona que está esperando que lo abracen todo el tiempo, que me den un abrazo, porque sí, pero no lo hace, no lo siembra. Así que, ¿qué estaremos segando y qué estaremos recogiendo en nuestras vidas? Trabajo de vuestro amor. Uf, trabajo de vuestro amor. Proverbios, el libro de Proverbios en el capítulo 10, verso 12 dice lo siguiente. El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas vuestras faltas, todas las faltas. Hermano, y es justamente las palabras de odio, y quizás eso lo vivimos más los casados, porque termina siendo un punto de contienda. O cuando estamos con alguien, ¿cierto? En la iglesia surge una palabra de odio. Son causas de disensiones, son causas de división. Pero la palabra nos llama a que nuestra palabra, lo que sale de nuestra boca, sea de amor, sea justamente de amor. Efesios 3:17 dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender juntos con todos los creyentes cuán ancho, cuán largo, alto y profundo es el amor de Cristo. El trabajo de nuestro amor implica que el amor que empieza a estar en mí se empieza a contagiar a los que están a nuestro alrededor. Que el amor que yo tengo empieza a generar un fruto de bendición en la iglesia y en la congregación. Así que, ¿cómo empezamos a vivir el amor? ¿Cómo empezamos a creer justamente que nuestra vida, la forma como vivimos, sea un amor real y verdadero? Y ese amor va a ser puesto a prueba. Créanme que el amor que yo tengo por mi esposa, por mis hijos, por mis hermanos, por mi trabajo, por mis compañeros, va a ser puesto a prueba. Apocalipsis 2:4 dice, sin embargo tengo en tu contra, que has abandonado tu primer amor.
recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. El problema es que nos podemos olvidar del amor. Nos podemos olvidar del amor que el Señor nos ha entregado. Nos podemos olvidar justamente de dónde venimos. Nos podemos olvidar justamente de todas esas cosas que hemos vivido para poder llegar acá. Y finalizamos diciendo esto, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Así que nosotros tenemos que empezar a preguntarnos, ¿cuál es nuestra elección el día de hoy? ¿Qué elección tomo en mi vida hoy? ¿Cuál es mi elección de vida? Porque en este momento yo puedo elegir si realmente puedo trabajar en la obra de la fe bajo la constancia de la esperanza, o simplemente puedo dejar que me acomode a mi día a día y que todo se enfríe, incluso en mi relación con Dios y mi comunión con mis hermanos. Que mi esperanza pueda quedar de lado, que mi esperanza pueda quedar tan apagada que yo simplemente viva la vida por qué pueda pasar, que pase lo que sea, que no hay problema. Que la esperanza desaparezca en un punto en el cual nosotros caminamos simplemente por inercia. Yo le invito a que nos pongamos de pie en este momento. Si tengo la libertad para elegir entre la vida y la muerte, ¿cuál elegiré para seguir adelante? Si yo tengo hoy la libertad de escoger entre luz y oscuridad, ¿cuál elegiré? Es una pregunta que tendremos que darle respuesta a través de nuestras acciones, de nuestro comportamiento y de nuestras actitudes. Es una respuesta que va a ser manifiesta y visible a todos los que están a nuestro alrededor. Amado Dios y Señor, damos gracias, Padre, en este tiempo por tu amor y misericordia. Amado Rey, Señor, damos gracias, Padre, porque solo usted es quien trae vida y vida en abundancia, Señor. Damos gracias, Señor, por esta palabra, Dios amado, porque entendemos, Padre, que tenemos una elección de vida, una elección, Padre, en la cual, Señor, queremos permanecer. Padre, si en este momento nuestra fe, nuestra esperanza, Señor, están muy bajas, están débiles o caídas, Padre, yo quiero rogar en este momento que sobre la vida de nuestros hermanos, sobre mi vida, sobre la vida de nuestra familia, de nuestro hogar, sobre la vida de nuestra congregación, Señor, usted traiga abundancia de fe, traiga abundancia de esperanza, traiga abundancia de amor, traiga abundancia del gozo, de la alegría y de la paz con la cual debemos caminar, Señor. Padre, que en el nombre de Jesús, oh Dios, que ni la tristeza, ni el dolor, ni la angustia puedan encontrarse en nuestras vidas, Padre, sino que por el contrario, Señor, nosotros encontremos el gozo y la alegría, Padre, para permanecer en esa búsqueda constante de su rostro, para permanecer, Dios mío, constante, Dios mío, inconmovible, Señor. Señor, que de nuestra boca no salga una palabra de odio, de rabia, de disensión, Señor, sino que de nuestra boca salga una palabra de amor, una palabra de esperanza, incluso con aquellos en el mundo que han perdido toda esperanza. Por aquellas personas que han perdido toda la paz, Señor, que nosotros seamos un instrumento de paz, un instrumento de bendición, un instrumento de salvación, un instrumento, Padre, en el cual, Señor, usted pueda traer libertad, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento clamamos, rogamos y pedimos, Dios Todopoderoso, porque su gloria y su presencia, Señor, estén en nuestra vida. Nos inunden, Señor. Padre, porque nuestra necesidad de usted, oh Señor, cada día crezca más, porque el hambre por su presencia crezca más, Señor, porque nosotros podamos sembrar buenas cosas, porque nosotros podamos cosechar de una buena siembra, Padre, porque nosotros podamos crecer, Dios mío, en la fe, la esperanza y el amor, Dios mío, podamos crecer en el gozo, en la alegría, Señor. Y si en este momento, Padre, el pesimismo tiene lugar en nuestros
pensamientos, en nuestra boca, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que no tengan lugar, oh Dios, que no tengan lugar, Padre mío. Que si el pesimismo o las palabras de desaliento, Señor, tienen lugar en nuestro corazón, Padre, quítelo, Señor, en este momento. Señor, que si en algún punto estamos como Gedeón, dudando, cuestionando, Padre, que solo su esperanza nos llene de vida, Señor. Ahora, Espíritu de Dios, que sea usted con quien podamos caminar. Espíritu Santo de Dios, que nosotros podamos vivir una relación viva y continua con usted, que nos conduzca a vivir en libertad, que nos conduzca a caminar con la esperanza constante y firme de que podemos creer, que podemos caminar bajo esa esperanza, que usted, Señor, es nuestra roca, que usted, Padre, es nuestra esperanza, Señor, que solo usted, Padre, es el que nos da aliento, Dios mío, en el momento cuando nos sentimos agobiados, cansados, Señor. Padre, que en el nombre de Jesús usted nos llene de esa esperanza, nos llene de esa fe, nos llene de esa constancia, nos llene de ese vigor, nos llene de ese amor fraternal, Dios mío, de los unos por los otros, nos llene, Espíritu Santo de Dios, de eso que necesitamos, Señor, por aquellos que están fuera, Dios mío. Que nos llene de ese amor por los perdidos, que nos llene de ese amor, Padre, para extender el reino, para anunciar su palabra, Señor. Que nos llene, Espíritu de Dios, de su presencia, pero que de nosotros sobre y abunde el gozo, la alegría, la paz. Padre, que nosotros podamos contagiar a otros de esto, Señor. Que nosotros podamos llevar su palabra a aquellos que necesitan libertad, oh Dios. Aquellos que necesitan libertad, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en este momento, Espíritu de Dios, que usted ministre a nuestras vidas, que usted ministre a nuestros corazones, que usted ministre a nuestra alma y que usted nos llene, Señor, de lo que nos haga falta, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, que nosotros pueda crecer un corazón agradecido por las pequeñas cosas, que nosotros se pueda mostrar un corazón agradecido, Dios, por lo que tenemos, Señor, un corazón agradecido, Padre, por esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles, Padre mío. Por eso, Dios, por eso, Padre mío, te glorifico, te exalto, te bendigo, Señor. Porque es usted, amado Rey, Señor, el que nos provee, el que nos sustenta, Señor, de su gracia. Damos gracias, Señor, en este día, por su misericordia. Damos gracias, Padre, por su sustento. Damos gracias por su provisión. Damos gracias por su mano. Damos gracias por su amor. Damos gracias por su paz. Damos gracias, Padre, porque es usted el que nos ha bendecido, el que nos sustenta y el que nos lleva adelante, Señor. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que mi corazón se convierta en un corazón agradecido. Y quita de mí la queja, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Que de mi boca se desborde alabanza. Alabanzas a tu nombre. Alabanzas a tu nombre, Espíritu de Dios. Alabanzas a tu nombre, Padre. Alabanza por el precio dado por Jesús, por la sangre derramada en la cruz. Alabanza, gozo y alegría por la salvación que tú me has dado, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Hoy decimos como iglesia, gracias, Señor. Gracias por abrir las puertas de Casa Amor y Restauración Gran América. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por abrir esta congregación, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por abrir este espacio, Señor. Gracias, Padre, por este lugar. Gracias por cada asiento, Señor, que va a ser ocupado por almas que van a llegar a este lugar. Gracias por Fuego AM, Dios mío, por esa onda radial. Damos gracias, Señor. Damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque es usted quien se glorifica en esta congregación. Gracias, Dios mío, porque es usted quien
sostiene y quien sustenta la obra de la extensión del reino, Padre. Gracias, Señor, por cada instrumento, Dios mío. Gracias por el piano, gracias por el saxofón. Gracias, Señor, por la alabanza, por la adoración. Gracias, Espíritu de Dios, porque es su gloria, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque es su gloria, Señor. Gracias, amado Rey Dios, porque su presencia nos inunda. Gracias, Padre, porque día a día podemos respirar con gozo. Gracias, Señor, porque día a día podemos levantarnos con la esperanza de que usted es quien se va a glorificar en nuestra vida, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque nuestra fe crece de su mano, Señor. Gracias, amado Rey. Damos gracias en este momento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Le damos gracias, Señor.